la ATE está en medio de un plan de lucha también en el sector salud, así es que bueno, nos apoyamos un poco en Juan para que nos ayude a ver cuál es la situación hoy de esa medida de fuerza. Buenas tardes, Juan. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, bueno, ¿qué se puede decir de la situación hoy, no? ¿Cuándo comenzó este paro de 72 horas y cómo continúa este plan de lucha? Bueno, en realidad la protesta, esta creo que es la tercera o la cuarta semana ya de medida de fuerza. La primera semana fue cuando el gobierno hizo el anuncio del 16% para el mes de abril, digamos. Esto se consideró que era insuficiente en las distintas asambleas que se venían realizando en los hospitales de la provincia, y bueno, a partir de ahí, bueno, la primera semana fue un día de paro, la segunda 2, la tercera 3, y ahora nuestra central ha notificado paro el día lunes, hoy y mañana. Y seguramente mañana se resolverá en las asambleas cómo sigue esta medida. Lo novedoso de hoy fue que el gobierno se reunió con ATE por un lado y con CTA por otro lado, y hizo un ofrecimiento de recomposición salarial. Esto es lo que empezó a discutirse a partir del mediodía. Una vez conocido esta propuesta del gobierno, empezó a discutirse en los distintos ámbitos sanitarios, digamos. ¿Qué puede saberse de esa propuesta que presentó el gobierno, Juan? Es una propuesta que me parece que más o menos coincide con la que el gobierno presentó a los demás sectores, fundamentalmente me parece al sector de la policía y al sector el sector educativo, y yo te puedo decir lo que pasó ahí frente al ministerio, donde había un grupo de trabajadores de distintos hospitales de Posadas, digamos. La propuesta en ese momento ahí se consideró que era insuficiente, digamos, que no recomponía el salario en los términos que se viene discutiendo como necesidad en los distintos hospitales. A mí me tocó la responsabilidad ayer de participar de las asambleas en el San Miguel del Dorado primero, en el Hospital de Esperanza después, y por último en el Hospital de Iguazú. Asambleas muy numerosas, y en Iguazú una compañera que siempre hay alguien que describe magistralmente la situación. A nosotros por ahí que estamos habituados a estudiar números y todo eso, pero siempre el sentido común aparece en las asambleas, ¿viste? Me acuerdo hace un tiempo en una asamblea en el Consejo de Educación, una trabajadora dijo: nosotros acá en el país de las vacas, dice, tenemos que comprar zapatos de plástico en cuotas, decía, ¿viste? Para graficar lo que era el reclamo en ese momento. Y ayer una compañera mostrábamos por un lado la curva que representa la inflación, la evolución de la inflación y los salarios, y hay una parte que está en blanco, y esta compañera dijo: esa parte que está en blanco corresponde a cómo está nuestra heladera también, ¿no? Claro. Diciendo que nuestra heladera no se puede llenar así como se llenaba en octubre del año pasado, producto a que los incrementos salariales que hubieron, las recomposiciones salariales fueron insuficientes, y entonces tenemos un poder adquisitivo con respecto a octubre del año pasado inferior. Y entonces la asamblea lo que plantean es la necesidad de recuperar el poder adquisitivo, por lo menos que teníamos en octubre del año pasado, digamos. Y esta propuesta que se lanzó hoy de parte del gobierno
no cubre esa expectativa, es insuficiente. Yo no puedo adelantar qué es lo que va a pasar mañana en la asamblea. Nosotros mañana tenemos a las 9 queremos hacer una asamblea en el ministerio, a las 10 en el pediátrico, a las 11 en el Favaloro, pero también se van a hacer asambleas en los otros hospitales para llegar, porque lo que pasó es que se habilitó ahí un cuarto intermedio hasta el día viernes, digamos. Se habilitó un cuarto intermedio hasta el día viernes. Y también, bueno, ayer, esta mañana, después de que nos enteramos de esto, y ya cuando se estaban dispersando los trabajadores, bajó el ministro de Salud Pública y charló con el grupo que estábamos ahí, que éramos unas 15 o 20 personas, y bueno, ahí lo que le plantearon los trabajadores es la necesidad que el ministro se junte con los trabajadores de salud, con trabajadores de salud de distintos hospitales para que sean los propios trabajadores de salud los que les comenten cuál es la situación, digamos. Pero en términos generales, esta que yo comentaba, la situación es la situación de la heladera vacía, digamos. Con respecto de los reclamos en sí, digamos, ¿es solamente en esta ocasión el tema salarial o como en otros casos se suman otras situaciones como puede ser insumos, recursos, situación de los CAPS, situación de los hospitales, los propios comedores de los hospitales? Sí, el pliego de reivindicaciones en realidad es grande, ¿viste? Incluye otras cosas. Pero las asambleas han resuelto priorizar, poner como prioritario, porque bueno, si vos haces un pliego de 10, por ahí el gobierno resuelve algunas cosas que en este caso no priorizó la asamblea, ¿viste? Entonces, lo que se dice que a los esenciales, ¿viste? Porque en un momento apareció fundamentalmente en el periodo de la epidemia de COVID, apareció con que los trabajadores de salud éramos esenciales, digamos, ¿no? Entonces esa caracterización de esenciales tendría que estar sustentada también en el salario, y ahí entonces parece que no éramos tan esenciales, a tal punto que ni siquiera podíamos llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Concretamente, digamos, nosotros para ejemplificar, si un trabajador de salud ganaba 300.000 pesos en octubre y eso le permitía llegar a fin de mes, entonces la canasta era también de 300.000, digamos, ¿no? Así en términos redondos, si nos permitía llegar a fin de mes, cubríamos la canasta. Hoy esa canasta vale más de 700.000 pesos. Y el sueldo del trabajador de salud es de 441.000 pesos, ¿no? Entonces hay una plata que nos falta, y sumando, si vos sumás toda esa plata que faltó a cada trabajador y a cada trabajadora de salud desde octubre a ahora, esa cifra supera el 1.000.000 de pesos. Está entre el 1.000.000 y 2 millones de pesos por cada uno de los trabajadores. Entonces nosotros consideramos que esa es la deuda que el gobierno, en este caso el que de salud pública provincial, el gobierno provincial nos debe a cada trabajador y cada trabajadora de salud pública, digamos, ¿no? Y la propuesta de hoy lejos estuvo de estas aspiraciones que son las que se discuten y se resuelven en las distintas asambleas en toda la provincia. La última cuestión, Juan, ¿cuál es el nivel de adhesión que han venido teniendo estas medidas de fuerza en los hospitales de toda la provincia? El nivel de adhesión es creciente. Te digo, a mí me sorprendió ayer lo del Dorado, lo de Esperanza, lo de Iguazú, y además se está discutiendo cómo intensificar la medida en caso de que no haya respuesta, digamos, ¿no? Porque esta es una pelea, y como la pelea hay situaciones folclóricas, digamos, de algún funcionario que hace algún mensajito intimidando a la gente, desconociendo las representaciones. Bueno, esto ocurre en todos los conflictos, digamos, pero entonces hospitales que no venían haciendo
hoy te mandan una foto con todo el personal afuera diciendo exigimos 100%, bueno, por eso te digo, el nivel, no es un nivel parejo en todos los hospitales, claro. Esto también tenemos que aclarar, pero me parece que hay una creciente conciencia que es producto no solamente de entender la situación, sino de padecerla fundamentalmente, el síndrome de la heladera vacía. Esto se expandió como reguero de pólvora y entonces esto es lo que hace que el reclamo se generalice en toda la provincia, en todos los hospitales, tanto en la ruta 12 como en la ruta 14 y acá en Posadas, y sea cada vez mayor. Y lamentablemente, digamos, llegamos a esta situación porque el gobierno nos empuja a esto, digamos. Esto no es que de un día para otro los trabajadores de salud dijimos vamos a hacer paro para que nos aumenten el sueldo, no. Acá las recomposiciones que se dieron a partir de octubre han sido insuficientes para que nosotros tuviéramos aumento. Hoy el sueldo tiene que aumentar más del 70%. Ahí estaríamos mejor, más del 72%. Ahí estaríamos mejor que en octubre. Cualquier cifra por debajo del 72 es una recomposición insuficiente, ¿no? Y además, con esto que te señalo, que el gobierno generó con cada trabajador y trabajadora de salud una deuda en estos meses que oscila más o menos, de acuerdo a la categoría de la entidad, entre 1 millón y 2 millones de pesos. Perfecto. Juan, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, gracias a usted, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Hablábamos con Juan Pasamán de la CTA Autónoma y este paro convocado por ATE por CTA en el área de salud pública provincial.